Hola, soy Nora Curtin, fundadora de Sapos y Princesas, y hoy vamos a hablar de algo muy importante, de las manualidades que podemos hacer en casa y sobre todo de esa creatividad que se despierta cuando nuestros hijos pueden ellos mismos crear. Y para eso tenemos aquí a Nayara Briones. Hola, Nayara. Hola. Pues muchísimas gracias por venir hasta aquí. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias porque después de haber estudiado Bellas Artes y trabajar en colegios con niños en plástica, pues has decidido lanzar este maravilloso libro, Agujetas Maternales, con 60 actividades para que podamos hacer con nuestros hijos. Ya os mostraremos luego esto de cerca, pero bueno, para que podáis hacer con vuestros hijos con cosas muy sencillas. Pero cuéntanos, ¿por qué agujetas maternales? Bueno, agujetas maternales es una expresión que siempre despierta una sonrisa, ¿no? Y es un término que nace, tiene como dos lecturas. La primera, pues la que viene a la mente cuando lo escuchas, que es ese cansancio profundo que sentimos las madres todo el rato, porque estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con el bienestar de nuestros hijos en todos los aspectos. Entonces vivimos agotadas y ahí las agujetas, ¿no? Pero también tiene una lectura más personal, y es que yo cuando no tenía hijos, antes de ser mamá, tenía otro blog que se llamaba Agujetas Mentales. Ajá, vale. Escribía pues, sobre el arte, sobre exposiciones, sobre bueno, pues, lo que me pasaba en mi vida en ese momento, porque escribir siempre me ha ayudado a organizar mucho la cabeza. Y cuando decidí abrir un nuevo blog en mi segunda maternidad y compartir pues, las actividades que yo hacía en casa con mis hijos, incluso recetas, compartía que iba aprendiendo de mi madre en ese momento, que me venía a casa a enseñarme a cocinar, te encuentras en el momento de decir, ¿y cómo llamo a esto? ¿No? ¿Que le pongo Nayara Briones o le pongo...? Y entonces me acordé de las agujetas mentales y dije, bueno, pues vamos a hacer una evolución a agujetas maternales. Y entonces, como soy la misma persona, ¿no? En dos momentos diferentes de mi vida, pues dejé esta expresión de agujetas maternales, y como me gusta mucho también la reacción que produce en la gente, es escuchar la expresión porque es como muy gráfica, pues decidí ponerle el mismo nombre al libro y luego mi cuenta de Instagram, todo este universo de agujetas maternales que va creciendo en torno a este término, porque mis agujetas maternales son un poco lo que me ha traído hasta aquí. Sí, la verdad es que lo de maternales es verdad, porque son agujetas mentales, físicas, y sobre todo esa necesidad de decir cómo puedo hacer para dar a mis hijos algo más, ¿no? Sí, es que queremos llegar a todo y tenemos unas expectativas tan altas en todos los aspectos que es imposible, ¿no? Yo muchas veces también creo que tenemos que relajar un poco la expectativa con respecto a todo, escoger los campos de batalla que queramos que sean especialmente importantes, y en otros también aprender a relajar y a disfrutar, que es cuando pasan cosas bonitas, cuando disfrutas realmente, ¿no?, de la maternidad. Bueno, ahí estamos muy alineadas, porque Sapos y Princesas también surge como una respuesta para ayudar a los padres a conectar con sus hijos a través del tiempo compartido. Por eso me encantó tanto Agujetas Maternales, y me parece que es una guía muy sencilla para los padres que, como yo, no sabemos de manualidades. Yo no estudié Bellas Artes, o sea que a mí esto se me hace un mundo, pero que lo explicas muy bien y es muy sencillo. ¿Por qué lo has hecho tan sencillo? Para madres como yo. Pues justamente pensando, cuando Larus me contactó con esta idea de vamos a hacer un libro, ¿te apetece hacer un libro? ¿Cómo lo podríamos enfocar? Preparábamos una presentación de cuál sería el hilo de este libro, qué tipo de actividades, ¿no? Y hablando con mi cuñada, ella es escritora, se llama Ángela Armero, escribe unas novelas, ella escribe unas fantásticas, pero yo de libros no tenía ni idea. Ella me dijo, mira, ¿sabes lo que me gusta de tu cuenta de Instagram y de lo que compartes en el blog? Que muchas actividades son sencillas y que yo encuentro un ratito y ahí meto la actividad, aunque tenga poco tiempo, y tengo ese rato de disfrute y no tengo que complicarme mucho la vida. Y entonces pensé, pues para mi cuñada, para este tipo de personas, que es la gran mayoría de las familias, porque como tú dices, no todo el mundo ha estudiado Bellas Artes, no todo el mundo tiene témperas y purpurina en casa porque sí. Para una familia real voy a escribir este libro y voy a seleccionar las actividades para que sean sencillas, voy a seleccionar una variedad grande para que no sean... Hay manualidades, pero también hay experimentos, hay juguetes para construir con material que tienes por casa de reciclaje, hay juegos para amenizar tiempos de espera cuando estás en un restaurante esperando a que te saquen la comida y los niños se ponen nerviosos, o cuando estás en el pediatra esperando a que te atienda el médico, ¿no? O los viajes largos. Hay juegos para el aire libre también, cuando estás en la playa, cuando te vas al pueblo, a la montaña, o sea, un poco pensando en cómo es la vida de una familia normal y para ponérselo fácil, para que tenga a mano un montón de recursos para un día cualquiera de su vida. Sobre todo
porque como bien sabes, y ya te has unido tú a nuestro movimiento de Vive sin cobertura, para que no demos el móvil como primera solución. Totalmente. Porque, ¿qué pasa con la creatividad? Aquí tú mencionas que este tipo de manualidades potencia la creatividad. Totalmente. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la creatividad al final es una de las habilidades más fundamentales del ser humano, que nos diferencia. Que nacemos con ella, pero que vamos como abandonándola, ¿verdad? Eso es. Eso, en la introducción del libro ya hablo de este fenómeno que es algo increíble. Yo pienso que los niños nos dan a nosotros 1000 vueltas en creatividad. O sea, lo único que hay que intentar es no apagar la chispa, porque la chispa ellos la tienen encendida, la tenemos mucho más apagada nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que la creatividad de los niños lo que hay es que intentar darles pequeños espacios para que ellos la fomenten. El problema de las pantallas, que todos recurrimos a ellas en algún momento, es que podríamos estar haciendo otras cosas. Entonces esa chispa la estamos apagando poco a poco. Por eso es importante tener siempre otras posibilidades, ¿no? Otras propuestas, que es lo que yo busco con este libro, intentar no apagar esa creatividad. Es que se hizo un estudio y el porcentaje, o sea, del 90 y tantos por ciento, el dato está en el libro, el 90 y tantos por ciento de los niños en edad preescolar es altamente creativo, y cuando llegan a la adolescencia se da la vuelta al porcentaje y el 90 y tantos por ciento de los niños ya tienen un nivel de creatividad bajo. ¿Cómo es posible, no? Ya siendo adolescentes que pase esto. Pues es posible porque la sociedad, es verdad que es difícil el mundo en que vivimos. La sociedad, ¿no? Y el sistema educativo. El sistema educativo, y muchas veces también sin quererlo las familias, ¿no? Que estamos siempre tan pendientes de los tiempos, de la rutina, de hacerlo todo de esta manera, de lo que hablábamos antes, la expectativa, haz esto así, que no les dejamos a ellos explorar, ¿no? Y no les dejamos dar sus propias soluciones, ¿no? Escucharse a sí mismos. Y yo creo que la creatividad en ese sentido, a mí una de las cosas que me parece más fascinantes es que cuando dejas a un niño ser creativo y darte su opinión y la validas y la tomas en serio, y te estoy hablando de opiniones, ni siquiera a veces de actividades, sino simplemente a veces decirle, en casa tenemos este problema, oye, ¿cómo podríamos hacer? Los niños tienen ideas siempre para todo. Este niño le estás ayudando a construir su autoestima. Autoestima y creatividad van muy unidos, ¿no? Por eso es fundamental que les demos esos espacios en la vida cotidiana, en nuestra rutina, para desarrollarla. Y para eso necesitamos comunicarnos y escuchar, tener una escucha activa, porque si preguntas y luego no escuchas la respuesta, no funciona. Estás pensando ya en qué tengo que hacer luego en las O no, te voy a decir yo, no, mejor así no, lo hacemos de la otra manera. Eso es. Bueno, sí, ser padre y madre, educar es complicado. Es muy complicado. Tenemos poco tiempo, vamos siempre corriendo y hay veces que pensamos que hacer cosas en casa como, bueno, no aporta nada, pero no es verdad. No nos olvidemos que aquí le estamos dando una herramienta a nuestros hijos para que desarrollen su motricidad fina, para que puedan pensar, puedan crear, imaginar de una forma diferente y encontrarse a sí mismos, porque puede ser que con la misma actividad, dos hijos que tengamos haciéndolo, el resultado sea diferente. Totalmente diferente. Y tenemos que potenciar que los dos son buenos, ¿no? Eso es. A mí, una de las cosas que yo tenía claro en el tipo de actividad que quería proponer es que hubiera muchas actividades de proceso. O sea, están bien las manualidades en las que yo te enseño una foto y tú tienes que hacer algo igual, ¿no? Que eso se hace mucho, pero ahí la creatividad no se potencia, ahí pues se potencian otras cosas, pues la motricidad, pues el seguir una serie de pasos, la paciencia, a lo mejor la tolerancia a la frustración, pero la creatividad no. Entonces, muchas actividades, incluso en el apartado de manualidades, yo te enseño una técnica y ahora tú la utilizas para hacer lo que tú quieras. Entonces, lo divertido está en el proceso y luego te puede quedar lo que sea, que será maravilloso porque tú has vivido un proceso, has tomado tus decisiones, has tomado tu camino y hay que validar lo que sea, ¿no? No ir con el resultado final, te tiene que quedar así, si no, no está bien. Porque entonces todo ese camino, este camino creativo no lo estamos validando y eso es lo que el niño necesita, ¿no? Explorar quién es. A través de la creatividad exploramos quiénes somos y no solamente con las manualidades, ¿no? Con los experimentos. Al final haces un experimento y el niño se asombra, no necesita hacer nada que quede bien, es simplemente disfrutar del momento y ese experimento le dará pie a hacerse otras preguntas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y si he hecho más de esto? ¿Y si esto no lo hubiera echado? ¿Y si lo hago al revés? Y entonces ese niño, ¿cuánto está aprendiendo, ¿no? En ese proceso? Muchísimo. Y muchas veces con ideas súper sencillas. Bueno, esto me lleva a recordar una entrevista que he hecho una psicóloga hace muy poco, que hablábamos que los padres sobreprotectores muchas veces intentamos, cuando adelantamos que el resultado no va a ser el esperado,
entramos nosotros e intervenimos, ¿no? Entonces le estamos quitando a nuestros hijos la posibilidad de entender que todo acto tiene su resultado, ¿no? Y que sean responsables de estos actos. Pues aquí pasa un poco igual. Si ellos empiezan a experimentar y están viendo que si hago una actividad en ese proceso puedo llegar a diferentes resultados, está entendiendo e incorporando que sus actos tienen consecuencias. Totalmente. Y eso le potencia la autoestima, la seguridad y le lleva a reflexionar o a entender o a incorporar que, bueno, sí, puedo hacer una cosa y puede pasar otra. Y me encanta también que tengas experimentos, porque ya sabes que Sapos y Princesas y yo personalmente defiendo muchísimo las ciencias y las mujeres en ciencia que vamos fatal. Estamos ya por debajo del 10% en carreras científicas. Y bueno, creo que muchas veces nosotros mismos con ciencias y matemáticas creemos que es muy difícil, sin darnos cuenta desde el hogar transmitimos a nuestros hijos de eso ni idea, porque yo puedo no saberlo y bueno, lo hacemos más complicado a ellos. ¿Por qué has incluido experimentos? Pues precisamente los experimentos, es verdad que yo he sido profe de plástica y dibujo técnico, o sea, yo daba clases a niños de 12 a 18 años, adolescentes, y también pintura a más pequeñitos, ¿no? Pero sí es algo que yo he observado mucho, porque en dibujo técnico casi siempre tenía solo 1 o 2 líneas, porque muchas veces no se atreven, pero tú qué tipo de juguetes das a tus hijos, qué tipo de regalos, ¿no? Yo, a lo mejor las familias que somos más conscientes de este tipo de cosas, lo hacemos diferente, lo intentamos hacer diferente. Sí, pero ponemos legos, tenemos puzzles, tenemos cubos, ¿no? Pero qué tipo de regalos, ¿no? El primer regalo que le hicieron a mi hija siendo un bebé, o sea, creo que fue su primer cumpleaños, que el primer regalo que le hicieron mis padres fue un bebé, un enuco. A un bebé le regalas otro bebé. Pero son esos estereotipos, ¿no? que los vamos perpetuando a veces con la mejor de las intenciones, ¿no? Porque hay que despertar y darse cuenta de estas cosas. Y al final, el tipo de juegos que ofrecemos a nuestros hijos, el hacer experimentos con ellos, o sea, estos pequeños cambios de chip, para ellos son fundamentales porque son las bases, ¿no? de su personalidad. Entonces les estás dando una amplitud muy grande, ¿no? Le estás abriendo el mundo de posibilidades y tú podrás ser lo que tú quieras ser, ¿no? Sobre todo porque a medida que tú que tienes 3 hijos, yo tengo 2, a medida que nuestros hijos van creciendo, dependiendo de lo que le ofrezcamos, ellos se van a ir descubriendo, lo que les gusta, lo que realmente les apasiona. Y qué mejor que poder dedicarse en su vida a lo que de verdad les apasiona. Totalmente. Y muchas veces nos olvidamos que puede ser tan fácil como dejarles crear. Así es. Yo creo que una de las cosas que es súper importante, a veces nos liamos y pensamos que tenemos que hacer como grandes cosas y grandes viajes y grandes actividades y planificar unos planes como muy complicados. Muchas veces lo que tenemos es que estar presentes, darles muchas posibilidades en casa, sencillas, y también observarles mucho y estar mucho con ellos, lo que hablábamos antes, estar con ellos presentes, no solo de cuerpo presente, sino estar con ellos, observar, ¿no? ¿Qué se les da bien, qué les gusta, con qué disfrutan, con qué se pueden tirar 2 horas construyendo un Lego, o les gusta el juego sensorial, o a lo mejor lo que les encanta son los juegos de mesa, o les gustan los videojuegos matemáticos, o les encanta la cocina, ¿no? Pero para eso tienes que pasar tiempo con ellos, pero tiempo de conexión real, que es fundamental. A mí este movimiento que habéis iniciado de vivir sin cobertura me encanta, porque creo que es tan fundamental, que las familias a veces hoy en día nos vamos como a cosas súper complicadas y nos olvidamos que en el día a día muchas veces no estamos presentes de verdad, ¿no? Sobre todo porque nuestros hijos lo que quieren es que los miremos a los ojos, les validemos, les escuchemos y también los contengamos. Y para eso tenemos que decirles que no, que parece muchas veces que esto es algo que nos cuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso sí, tenemos que asegurarnos que los estamos mirando a los ojos y no mirando nuestro móvil mientras nos están contando qué les ha pasado en el cole, ¿no? Que a veces es complicado. Y tampoco darles un móvil como chupete emocional o como resultado o solución fácil cuando salta lo de me aburro, ¿no? O empiezan a molestar, porque es verdad, a todos nos ha pasado que nuestros hijos queremos hacer algo y nuestros hijos nos molesta alrededor, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ideas se te ocurren? Basado, por supuesto, en tu libro, que podemos tener en casa de forma, dependiendo de la edad, por supuesto, pero que podríamos tener para que no sea ese móvil lo primero que le demos. Que ya sabes que la Asociación Española de Pediatría
ha recomendado que 0 pantallas hasta los 6 años, o sea que son muchos años, de Son niño muchos muy años. inquieto, niño que tenemos en casa cuando vuelve del cole o cuando volvemos nosotros del trabajo y tenemos que hacer un montón de cosas en la casa y muchas veces no sabemos cómo hacer para que esté entretenido o concentrado en algo y bueno, recurrimos muchas veces a lo más sencillo, ¿no? Que Claro. es darle un móvil. Claro. Yo en casa para este tipo de situaciones tengo un tarro del aburrimiento, le llamamos, Ah, muy bien. que es un bote cualquiera que tú tengas por casa, que no se pueda romper, claro, porque se va a caer muchas veces, y entonces ahí metes palitos bajalenguas, estos del médico, que los venden además de colorines para hacerlo más bonito, y tú ahí escribes cosas sencillas que tengas en casa que tus hijos pueden hacer, pues desde colorear un dibujo. Estamos hablando de que tú estás en casa, pero tienes que hacer cosas y no vas a poder sentarte a tener esa conexión con ellos durante un rato, ¿no? Entonces necesitas que sean cosas sencillas, que tú tienes en casa, recursos que tienes y que ellos pueden hacer de forma más o menos autónoma. A lo mejor necesitan que les eches un cable en un momento dado, pero que más o menos pueden hacer. Pues hacer un puzzle y tal. Lo que se te ocurra, todo lo que tengas en casa lo puedes incluir aquí. Y entonces en esos momentos de me aburro, que tú necesitas un ratito para terminar algo o para hacer la cena, ese tarro del aburrimiento es mágico. Porque cogen al azar, cogen uno y lo que ponga ahí es lo que tenemos que hacer en el siguiente ratito. Luego es verdad que esto funciona durante un ratito, ¿no? Que los grandes ratos concentrados vienen cuando son un poquito más mayores, pero creo que es un recurso súper útil cuando tú necesitas estar concentrado en algo y necesitas que tus peques pues, estén entretenidos y no recurrir a las pantallas. Cuando van siendo un poquito más mayores, claro, llega el momento de todos mis amigos tienen móvil y yo no. ¿Qué le podemos plantear para esas edades? Bueno, yo la verdad que en casa, yo creo que el tema del móvil es una cosa que hay que tratar desde que son bien pequeños. O sea, en mi casa saben que el móvil es que es innegociable, igual que las videoconsolas. Es algo que no, pues que en cada familia se toman unas decisiones y ellos saben que eso llegará cuando mentalmente estén preparados, que será cuando sean bastante más mayores. Y yo creo que ahí es importante, pues sí, que ellos si viven en un entorno que es rico en otro tipo de actividades, tú les puedes siempre decir, bueno, sí, pues tu amigo tiene, pero aquí hacemos muchas cosas que a lo mejor en otras casas no hacen. Aquí te ofrecemos muchas actividades o ideas para que tú puedas desarrollar tu mente de otra manera, ¿no? Que no sea estar con el móvil, porque el móvil, yo creo que dentro de muy poquito va a haber una edad mínima para poder tener un móvil. Yo creo que hay muchos intereses creados y es difícil, pero creo que es algo que las familias deberíamos de salir a las calles para reivindicarlo. O sea, no se puede dar un móvil a un menor de edad. Yo creo que la edad para mí está en la mayoría de edad, o sea, necesitas tener 18 años para poder empezar a gestionar lo que significa tener un smartphone en la mano con un acceso a internet. Sí, lo que yo siempre digo, no nos olvidemos que hasta que nuestros hijos son mayores de edad, los responsables somos los padres de lo que hacen nuestros hijos en sus móviles. Eso es. Para los padres que se plantean si dejan o no acceder, si pueden o no acceder al móvil de sus hijos porque le estoy invadiendo su intimidad, ojo, claro, que eres tú el responsable. Es tu responsabilidad, eso es, sí, totalmente. Yo creo que es una conversación, el tema de las pantallas, que hay que tener con ellos desde que son pequeñiñitos, porque a veces te dicen, pues es que he visto en unos dibujitos que no sé quién, no, en una serie que sale no sé quién, que tiene no sé cuántos años y tiene móvil. Y dices, bueno, vale, pues es que en esa familia han tomado esa decisión y en la nuestra el camino va a ser otro. Porque yo, por ejemplo, en mi infancia, a mí mis padres también nos prohibieron totalmente las videoconsolas porque se daban cuenta de que creaban mucha adicción y perdíamos mucho tiempo. Entonces, nunca, jamás, la Nintendo 64, esas cosas que tenían mis amigos, jamás, en casa no entró una. Y yo en el momento decía, bien justo, ¿no? Somos súper estudiosos, sacamos buenas notas, somos buenos chavales, ¿por qué no? Yo me lo merezco. Claro, era como cualquier cosa, o sea, te compro un piano si quieres, pero una Nintendo no. Y claro, cuando creces, ¿no? Te das cuenta de todo el enriquecimiento de tu vida que te dio esa decisión de tus padres, ¿no? Porque todos esos ratos que hubiera estado yo jugando a las videoconsolas, pues hice otras muchas cosas, ¿no? Como dibujar, por ejemplo, como todo lo que hay en este libro. Creatividad. Eso es. Entonces yo creo que hay que pensar a largo plazo, ¿no? Y no, lo que tú decías antes, a veces hay noes que son difíciles de decir a nuestros hijos, pero hay que tenerlos claros porque son necesarios y porque les estás haciendo un favor a largo plazo. Y ellos cuando llegue el momento lo entenderán. Sí. No es que son difíciles, como bien dices, de establecer y sobre todo de mantener.
Y para eso necesitamos tener recursos y necesitamos tener ideas. Me encantaría que compartieras con nosotros actividades al aire libre, porque ya hemos hablado de actividades en casa, experimentos que se pueden hacer, que me parecen súper interesantes, y esas actividades al aire libre, porque ya sabes que desde Sapos y Princesas creemos que es muy importante salir a pasear, a hacer rutas, ir al parque, recorrer la naturaleza con nuestros hijos y estar presentes con ellos e interactuar con la naturaleza. La verdad es que me parecieron buenísimas las ideas que has planteado, pero cuéntanos, ¿cuál es tu favorita? Pues mira, a mí una que me encanta es una actividad que es sencilla. Cuando vas a un entorno nuevo o a un entorno conocido también, es que coges un plato de estos de cartón y le cortas unas pestañas así todo alrededor. Y le escribes o le haces pequeños dibujitos de elementos naturales que tienen que encontrar en ese entorno en el que tú estás, que puede ser el jardín de la casa del abuelo o puede ser el parque al que vas todos los fines de semana, pero ahora tienen que encontrar a lo mejor pues la hoja del pino, ¿no? La aguja del pino, pues tienen que encontrar una y lo tienen que poner en el platito, una bellota. Muchas veces te das cuenta de que ellos ni sabían que eso se llamaba bellota, ¿no? O sea, y es verdad que para ti a lo mejor tú también tienes que un momento antes pararte a pensar cuántas cosas del entorno yo sé, o incluso las plantas, ¿no? ¿Cómo se llama esta planta? Venga, pues vamos a aprender también todos juntos del entorno y ellos tienen que pasearse, que ir mirando, que ir comparando, pues hasta si tienes un poco de tiempo y te lo quieres currar, te puedes poner hasta una fotito, ¿no? De lo que tienen que encontrar y ellos tienen que ir y miran el entorno de otra manera y es un juego además compartido y aprenden un montón jugando. Bueno, y pasando un tiempo muy bueno juntos. Es un reto muy interesante para plantear en familia y así jugamos con nuestros hijos mientras disfrutamos de la naturaleza y recorremos con otros ojos. La verdad es que me parece una idea estupenda. Bueno, Nayara, la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros, te lo agradezco un montón y te agradezco que hayas volcado ideas tan estupendas en este libro que recomiendo para todos esos padres y madres que son como yo, que de manualidades pocas, pero que buscamos algo más para que puedan ser nuestros hijos y que nos ayude a conectar con ellos y seamos su referencia. El último, siempre lo hago en las entrevistas, una frase, un mensaje que quieres dejar a los padres y madres que nos han estado escuchando de qué puede ser eso que puedan hacer desde el hogar y con manualidades para conectar con sus hijos. Pues yo me quedaría les mandaría el mensaje, la idea de que hay veces que no te hace falta ni material, o sea, no te hace falta ni sacar las témperas ni la purpurina para conectar con tus hijos, que a veces simplemente un cambio en la conversación de la cena te puede hacer que surja la creatividad en todas las personas que estamos sentadas. Por ejemplo, el otro día en vez de preguntarles ¿qué tal ha ido el día?, pues tú les preguntas si pudieras borrar un trozo del día porque no te ha gustado nada, ¿cuál sería? Y entonces ya ellos te dicen, pues borrar, como si fuera una peli, pues a ver, y entonces ya piensan y se quedan con ese trocito. O si pudieras enmarcar o poner en un libro de recuerdos un ratito del día de hoy, ¿con cuál que te quedarías? Estás preguntando lo mismo, pero lo estás preguntando de otra manera. Tú mismo también estás ahí dando una vuelta de tuerca. Entonces yo les diría a las familias, hacer ese ejercicio también personal de intentar vivir la rutina de otra manera. Y ese esfuerzo que hace el adulto luego se ve reflejado en el niño, ¿no? Que es lo que decíamos antes. No apaguemos la chispa de la creatividad de los niños. Vamos a mantenerla viva y vamos a intentar contagiarnos nosotros de su espíritu creativo, que es bestial. Pues Nayara Briones, autora de Agujetas Maternales. Muchísimas gracias por haber estado aquí y nos quedamos con eso, mantener la creatividad y también aplicarla en cómo nos comunicamos con nuestros hijos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.